algunas invitaciones, hermanos, para que las hermanas ustedes puedan repartirlas y puedan invitar a otras mujeres a venir a adorar junto al Señor, a tener compañerismo y a escuchar la palabra del Señor. Bájame un poquito el micrófono, por favor. El otro anuncio que quiero hacer, hermanos, es que hoy vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Hoy es el último domingo, el último miércoles del mes, y el último miércoles del mes generalmente dedicamos todo el servicio oral. Pero vamos a hacer un pequeño cambio hoy, y hoy vamos a tener nuestro estudio bíblico, y el miércoles de más arriba, el próximo miércoles, vamos a dedicar todo el servicio a la oración, a estar orando por nuestra iglesia, a estar orando por nuestras familias, vamos a estar orando por este pueblo, y vamos a estar orando por varias necesidades, hermanos, que sabemos que hay, que necesitamos traer al Señor. Nuestras necesidades son muchas, pero Dios es suficiente. Amén, hermano. Y Dios nos llama, como vimos en el pasaje de Isaías que leímos, a venir a Él. Nuestras almas están sedientas y Él es fuente de agua viva. Y por eso queremos enfatizar, hermano, la oración en nuestra iglesia. Y quiero animarle a que el próximo miércoles venga dispuesto, con un corazón dispuesto a orar. Vamos a pasar tiempo en la presencia del Señor orando, buscando su rostro diligentemente en oración. Amén, hermanos. Quiero invitarle, hermanos, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos 17 hasta el 20. Evangelio según Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Hoy vamos a comenzar, hermanos, a considerar juntos una nueva sección en el Sermón del Monte. Y esta nueva sección, hermano, tiene que ver específicamente con la ley de Dios, y cómo la ley de Dios afecta la vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios. En estos versículos que vamos a leer en un momento, el Señor Jesucristo, hermanos, se enfoca en enseñarnos cuál es el lugar apropiado que la ley de Dios debe ocupar en la vida de la iglesia y cómo debemos interpretarlo. Hoy vamos a considerar estos versículos bíblicos, hermanos, que tenemos delante de nosotros bajo el título La ley de Dios, Cristo y nosotros. Amados hermanos, quiero invitarles a leer los versos 17 al 20. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez más, quiero leer, hermano, el versículo 17 y 18, pues en esos versos vamos a estar enfocados en esta noche. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. A este punto del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, hermano, ya ha instruido a sus discípulos acerca de cuál es el carácter que debe distinguir a su pueblo, a sus seguidores en un mundo como el que nosotros vivimos. Y estas características, hermano, como ya ustedes saben, se encuentran en los versículos 3 al 12,
Inmediatamente después el Señor en los versos 13 al 16 nos instruye, amados hermanos, como vimos en los miércoles pasados, acerca de la naturaleza, de la influencia que nosotros como iglesia debemos de ejercer en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y debido, amados hermanos, a la naturaleza de este tipo de enseñanza, debido a la naturaleza de las características que vemos en las bienaventuranzas, y debido a la clase de influencia que Jesús nos enseña que debemos ejercer, quizás muchos de los que estaban allí pensaron que con el sermón del monte el Señor Jesús estaba instituyendo una nueva religión, estaba instituyendo un nuevo estilo de vida que no tenía nada que ver con la ley de Dios que había guiado a la nación hasta ese momento. Y sabemos que este fue el pensamiento o la duda que se agolpaba en el corazón de la audiencia de Jesús, porque en el verso 17 Jesús comienza esta nueva sección con una negación enfática. Y Él les dice: no piensen ustedes que yo he venido para abolir la ley, no piensen que ustedes que yo he venido para eliminar los profetas. Y seguidamente les dice: no he venido para abolir, sino para cumplir. Amados hermanos, una de las declaraciones más importantes en estos versículos de la Escritura, en esta porción que comienza en el verso 17 y termina al final del capítulo 5, una de las expresiones más importantes es precisamente esta que está en el verso 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Amados hermanos, la razón por la cual esta declaración es tan importante, yo diría la más importante del pasaje, es porque con ella el Señor no solamente está aclarando la confusión que había en la mente de los que lo escuchaban, sino que también a través de esta expresión el Señor nos deja ver cuál es la opinión de Jesús, cuál es la opinión que Jesús tiene acerca de la ley y cuál es la función que la ley tiene en la vida de sus discípulos. En esta noche, amados hermanos, vamos a introducir este tema y lo vamos a hacer considerando precisamente la enseñanza de Jesús acerca del Antiguo Testamento. La enseñanza de Jesús acerca del Antiguo Testamento. Y ese va a ser el punto central de nuestro estudio esta noche. Y para que puedan tener una idea clara de lo que vamos a estar mirando, esta nueva sección que comienza en el verso 17 y termina en el verso 48, la hemos titulado como la ley de Dios, Cristo y nosotros. Y esta sección la vamos a dividir en tres secciones fundamentales. La primera de esta sección es precisamente esta: la enseñanza de Jesús acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña Cristo acerca de esta porción de la Escritura? ¿Cuál es la opinión que Cristo tiene acerca, hermanos, de esta primera parte, por decir de alguna manera, de la Escritura? Y una de las razones por la que nosotros, cada uno de nosotros, debemos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar a través de su palabra, es porque la opinión que Jesús tiene del Antiguo Testamento debe informar nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. Porque de otra manera nosotros no vamos a poder interpretarlo correctamente. De otra manera vamos a echar a un lado las enseñanzas tan valiosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Especialmente en los tiempos en que nosotros vivimos, en la que la mayoría de los cristianos, como hemos dicho muchas veces, la mayoría de los cristianos, hermanos, desechan por completo las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y eso, aunque no lo querramos admitir abiertamente, la realidad, hermanos, los hechos, las evidencias no dicen lo contrario. Y fíjese usted mismo, hermano, normalmente si nosotros no tuviéramos un plan de lectura bíblica, generalmente ¿cuáles son los libros que leemos?
los más cortos y los del Nuevo Testamento. Generalmente el único libro que la mayoría de los cristianos leen en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Salmo. El libro de los Salmos, hermano. No, tengo una pregunta. Sí, dígame. Referente a cuando dice en el Antiguo Testamento que sobre los hijos, sobre las generaciones que serán malditas, hasta la cuarta y quinta generación. O sea, me viene a la mente eso cuando dice la misma palabra en Mateo 5:17, que dice que no vine a abolir la ley sino a cumplirla. Entonces, ¿a qué se refiere eso o sea, cómo se aplica? Yo sé que es otro tema, pero le digo, o sea, nada más es un ejemplo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermana, para no perder la línea del tema esta noche, yo le voy a responder esa pregunta al final del servicio. Porque, como usted bien acaba de decir, hermana, tiene que ver, pero no es como no tiene que ver con el tema específico, hermano, quiero aprovechar. Pero hay una maldición ahí y entonces y Jesús habla de que hay que cumplirla. Ok, hermano, le voy a explicar. Cuando el Señor da esa maldición en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, está hablando de que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie más. Y dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que eso significa es, amados hermanos, que la consecuencia, ¿sabe? La consecuencia del pecado, ¿sabe? El pecado se transmite de generación en generación. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo, cómo se ve eso, rápidamente para volver al texto. Generalmente un padre, un hombre que golpea a su mujer, los hijos de ese matrimonio, los hijos varones, van a tender a maltratar a sus mujeres. Las mujeres y las hijas de ese matrimonio van a se van a ir a dos extremos. Un extremo es que van a decir, yo no voy a vivir lo mismo que vivió mi mamá. Por lo tanto, cualquier signo, cualquier señal de agresión que me parezca que mi esposo me va a agredir, yo voy a responder. Y eso hace que la mujer tome una actitud de rebeldía constante en contra de su marido. La otra oposición, que puede el otro extremo que puede agarrar, es decir, ¿sabe? Es lo normal. Mi mamá vivió así toda la vida, es normal que el hombre le pegue a su mujer. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo lo que hizo mi mamá, yo lo voy a experimentar, no hay problema. Y a eso es lo que se refiere. El pecado, ¿sabe? Esas tendencias pecaminosas se transmiten de generación en generación. Un niño, un hijo que ven a sus padres ser infieles, van a repetir la infidelidad. Hijos que nacen en un hogar donde la mujer les infiera a su esposo, lo van a hacer. O hijos, por ejemplo, que nacen en un hogar donde el papá es borracho y toma, los hijos van a ser borrachos, van a repetir el mismo patrón pecaminoso y van a experimentar las consecuencias de su propio pecado. Por ejemplo, hogares en el cual los hombres, hogares en el cual las mujeres dominan a sus esposos, las hijas de ese matrimonio van a tender a dominar a su esposo. Hogares en el que los hombres no ocupan el lugar de liderazgo que les corresponde, los hijos de ese matrimonio van a ser, o sea, cuando se crezcan y se casen, van a ser también hombres débiles de carácter que no van a liderar su familia. Es a eso a lo que se refiere el texto cuando dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice de la escritura de quién? De los que me aborrecen. Pero el texto termina diciendo, y hago misericordia ¿a quién? A millares de los que me aman. Amados hermanos, esa maldición de esa transmisión de patrones pecaminosos, solamente Cristo la puede romper. Solamente Cristo la puede romper. Y yo lo sé por la palabra, porque la palabra dice, aunque yo nunca lo hubiera vivido, porque la palabra lo enseña, yo lo creo.
Pero aparte de que la Escritura lo enseña, yo lo viví en carne propia. Yo me crié en un lugar donde mi papá, si me crié sin mi papá, yo nunca tuve un patrón en mi familia de padre, cómo se debe criar un hijo, cómo se debe de guiar un matrimonio. Mi papá era alcohólico y yo desde chiquito, desde que era bien jovencito, 9, 10 años, empecé a tomar y me emborrachaba. Y yo iba por el mismo camino de mi papá, iba yo. Mi hermano, tengo un hermano por parte de padre que es alcohólico. Hasta el día que el Señor vino a mi vida y me salvó. Ese día mi vida fue transformada radicalmente y ya yo no soy esclavo de esos patrones pecaminosos que aprendí de mi padre. Es a eso lo que se refiere, hermano. Pero en Cristo, hermano, Cristo rompe esos patrones pecaminosos. Amén, hermanos. Okay. Vamos entonces, hermano, a volver aquí a lo que estábamos mirando, la enseñanza que Jesús nos da del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la opinión que Jesús tiene? Y como le digo, hermano, nosotros tenemos que dejar que la opinión de Cristo o la enseñanza de Cristo acerca del Nuevo Testamento, acerca del Antiguo Testamento, nos hable e informe nuestro entendimiento de la importancia de esta parte de la Escritura. Y el ejemplo que le ponía anteriormente, esta verdad, el hecho de que porque no entendemos el papel que juega el Antiguo Testamento y el valor que tiene el Antiguo Testamento en la vida de la iglesia, es que muchos de nosotros generalmente giramos solamente alrededor del Nuevo Testamento. Y usted va a ver libros de la Biblia, por ejemplo, como el libro de Números. ¿Cuántos de los que estamos aquí han leído el libro de Números completo? Algunos pocos, otros no, porque cada vez que leemos estas cantidades de números que aparecen y las genealogías, nosotros tendemos a decir, esto es muy aburrido, esto no tiene nada que decirle a nosotros. Pero en el texto que vamos a ver hoy, vamos a ver que Jesús, el Señor Jesucristo, tiene una opinión completamente diferente con relación al Antiguo Testamento, con relación a la ley de Dios. Y esa opinión de Cristo enfatizo esto, debe informar mi entendimiento del Antiguo Testamento. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña el Señor acerca del Antiguo Testamento en estos versículos? Bueno, en estos versículos nuestro Señor Jesucristo, hermano, afirma el carácter autoritativo del Antiguo Testamento. Esa es la primera enseñanza con relación a la ley y al Antiguo Testamento que tenemos en este pasaje. El Señor Jesús afirma el carácter autoritativo del Antiguo Testamento. Fíjate, hermanos, es significativo que al comenzar esta sección de enseñanza acerca de la ley de Dios y sus implicaciones para la vida de la iglesia, el Señor Jesús comienza dándonos una introducción, y en esa introducción Él enfatiza, afirma, amada iglesia, el carácter autoritativo de las enseñanzas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y esta afirmación de Jesús la vemos en el hecho en que en el verso 17 dice: no penséis que he venido ¿para qué? Para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino que he venido para cumplirla. Y con estas palabras, mi amada iglesia, el Señor Jesucristo está enseñándonos, está afirmando una vez más que Él cree en la autoridad, Él enseña la autoridad del Antiguo Testamento, y en su humanidad Él vive bajo la autoridad, estaba viviendo bajo la autoridad de las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, no hay una parte del Antiguo Testamento que sea menos importante que otra. No hay una parte del Antiguo Testamento que sea menos autoritativa. En el verso 17, Jesús está enseñando que todo el Antiguo Testamento tiene un carácter autoritativo para la iglesia.
Y es debido al carácter autoritativo del Antiguo Testamento que toda la iglesia y todos, hermanos, todos los hombres debemos de cumplir los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. Debemos temblar ante las amenazas que encontramos en el Antiguo Testamento, y la iglesia debemos de confiar en las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es autoritativo en la vida de la iglesia. El Antiguo Testamento no es menos autoritativo que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene menos valor que el Nuevo Testamento. De hecho, mis amados hermanos, si nosotros no comprendemos este carácter autoritativo, si al acercarnos a la Escritura y específicamente al Antiguo Testamento no venimos conscientes de la autoridad que la Escritura tiene, nunca vamos a poder entender correctamente el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo Testamento. Hermano. Pero sí es cierto que se ha mencionado muchas veces que nadie puede cumplir todos los 10 mandamientos. Ahí vamos, poco a poco, ahí le vamos a explicar eso más adelante, hermano. Fíjense, hermanos, ¿por qué yo sé que el Señor Jesús está hablando aquí del Antiguo Testamento? Si usted se fija, Jesús en el verso 17 menciona ¿qué cosa? ¿Qué parte del Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Cuando nosotros escuchamos la ley y los profetas, nosotros generalmente pensamos en qué libros de la Biblia. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, ¿sabes? Que son conocidos también como la ley. Y los profetas generalmente pensamos en los libros proféticos de la Escritura, pero lo cierto es que el Antiguo Testamento tiene más libros que la ley y los profetas. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesús se está refiriendo a la totalidad del Antiguo Testamento aquí? Porque, amados hermanos, en los tiempos de Jesús se usaba, era común referirse a las Escrituras del Antiguo Testamento precisamente con la expresión la ley y los profetas, o la ley o los profetas. Y en muchas ocasiones se usaba solamente el término ley, a veces se usaba el término los profetas, solamente para referirse a la totalidad del Antiguo Testamento, y muchas veces también se usaba la ley, los profetas y los salmos. Pero generalmente, hermano, cuando se usaba esta combinación de ley y profeta, el Señor Jesús se estaba refiriendo específicamente al Antiguo Testamento, a la totalidad del Antiguo Testamento. Y mira un ejemplo de esto en Lucas capítulo 24, versos 25 al 27 y el verso 32. Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 25 al 27 y luego leemos el verso 32. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Hermano Galdo, ¿tiene? Sí, bueno, pero usted otro. 25 al 27 y luego 32. Sí, hermano. Dice, entonces Jesús le dijo, hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y se dijo, ¿el 32? El 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Amén. Gracias, hermano. No sé cuánto ustedes conocen el contexto de este pasaje, pero aquí el Señor, el relato que tenemos delante de nosotros,
Hermano, es un episodio que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo. Unos discípulos iban camino a una ciudad llamada Emaús. El Señor se aparece en medio de ellos no lo reconocen la primera vez y se establece una conversación entre ellos. Y en el verso 25 dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y fíjate aquí este detalle importante, verso 27. Y comenzando ¿por quién? Por Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Los libros de la ley, el Pentateuco. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él. ¿A dónde, hermano? En todas las Escrituras. Si ves cómo el mismo Lucas usa esta expresión, la ley y los profetas, para referirse a la totalidad de las Escrituras. En el tiempo, hermano, de Lucas, en el tiempo de Jesús, cuando se hablaba de las Escrituras, o se hablaba de la palabra de Dios, se estaba hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Porque en aquel momento el Nuevo Testamento no se había escrito, no se había completado todavía. De manera, es por eso, hermano, que, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando él habla ahí de las Escrituras, se está refiriendo también al Antiguo Testamento. Porque en aquel momento tampoco el Nuevo Testamento no se había completado. Y sabemos, amados hermanos, que esa verdad aplica obviamente al Nuevo Testamento. Ahora bien, hermanos, ¿por qué yo quiero enfatizar esta verdad? Porque Jesús comienza enfatizando la verdad. El Antiguo Testamento, una enseñanza fundamental que los discípulos de aquel tiempo y los discípulos de hoy necesitamos tener claro en nuestras mentes al venir a la palabra de Dios, es que al leer las Escrituras antiguo testamentarias, nosotros estamos leyendo un texto sagrado que es autoritativo en la vida de la iglesia. Es muy dañino, es muy peligroso, amados hermanos, desechar la enseñanza que Dios nos da en su palabra, específicamente en el Antiguo Testamento. Muy dañino. Amados hermanos, ¿sabes por qué? Porque cuando Jesucristo enfatiza y afirma el carácter autoritativo del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que Cristo está haciendo, hermano? Cristo está afirmando la inspiración divina del Antiguo Testamento. Y al afirmar la inspiración divina del Antiguo Testamento, lo que Jesús está enseñando, amados hermanos, es que el Antiguo Testamento es tan inspirado por Dios como lo es el Nuevo Testamento. De ahí se desprende el carácter autoritativo de las Escrituras antiguo testamentarias. Porque ellas son tan palabra de Dios, tan inspirada por Dios, como lo es el Nuevo Testamento. Ambos son la palabra de Dios para su pueblo. En ambos testamentos, el Señor se ha revelado a su pueblo de una manera, hermano, autoritativa, de una manera suficiente. Y es bueno para nosotros poder comprender esto a la hora de estudiar el Antiguo Testamento. La Biblia, hermano, el Antiguo Testamento es inspirado por el Señor. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Marcos capítulo 7, verso 9, y luego vamos a leer el verso 13. Marcos capítulo 7, verso 9 al verso 13. Marcos capítulo 7, verso del 9 al 13. Amén.
¿Qué lo tienes? Viviana, ¿tú lo tienes? No. Steven, ¿tú lo tienes? ¿Lo puedes leer, por favor? En inglés, ¿lo puedes leer? Del 9, verso 9 y luego verso 13. And he said to them, you have again, and he said to them, you have to find a way of rejecting the commandment of God, in order to establish your tradition. For Moses said, honor your father and mother, and whoever fears father will not surely die. But you shall, if a man tells his father or mother, whatever you have gained from his forbearance, that was given to God. Then you no longer reward him to do anything for his father or mother. Thus may you avoid the word of the Lord by your tradition that they have handed down by many such things to you. Amén. Thank you, Steven. Fíjate, hermano, vamos creo que preste atención, que fíjate tu atención al verso 9. El Señor aquí está confrontando la hipocresía religiosa de los fariseos y le dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y por lo que dice del versículo 10 al versículo 12, nosotros sabemos que cuando Jesús le dice astutamente violáis el mandamiento de Dios, se está refiriendo a ¿qué? A la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Jesús ve, estos fariseos, hermanos, eran los más religiosos, eran conocidos, eran famosos por su extremismo religioso. Y viene Jesús y los confronta con su hipocresía religiosa y le dice, ustedes de una manera muy astuta violan el mandamiento de Dios. Y él le pone el ejemplo, del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y el versículo 13 dice, invalidando así, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amados hermanos, cuando Jesús identifica la ley como la palabra de Dios, no solamente está identificando los 10 mandamientos como inspirados por Dios, sino que también está identificando la totalidad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y esa expresión, palabra de Dios, habla de que, hermano, si es la palabra de Dios es porque es ¿qué cosa? Inspirada por Dios. La ley de Moisés realmente es la ley de Dios. Y porque es la ley de Dios, porque es inspirada por Dios, ella es autoritativa en la vida de la iglesia. Y es por esa razón que Jesús comienza esta sección que tiene que ver con la ley de Dios y su lugar en la vida de la iglesia, explicándolo, poniendo el fundamento del carácter autoritativo del Antiguo Testamento. No hay una sección del Antiguo Testamento que sea menos autoritativa que otra. De Génesis hasta Malaquías, hermano, es palabra inspirada por Dios. Y por lo tanto, como te decía hace un momento atrás, nosotros debemos, amados hermanos, creer en sus promesas, debemos confiar en las promesas que encontramos en este libro. Debemos temer, temblar ante las amenazas que encontramos en el Antiguo Testamento y debemos obedecer sus mandamientos, porque este texto, esta palabra, aún en el Antiguo Testamento, Jesús nos enseña que es ¿qué cosa? Palabra de Dios, inspirado por Dios, y es de carácter autoritativo en la vida de la iglesia. Por versículos como estos que acabamos de leer, es que nuestra confesión de fe, hablando de la Escritura, dice en el capítulo 1 de esta manera: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidas todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son, y ahí da una lista de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y termina diciendo ese párrafo:
ellos, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida para la iglesia. Amados hermanos, es por eso que nosotros amamos y respetamos la ley de Dios. Es por eso, hermano, que por su carácter autoritativo e inspirado, es que la Escritura es tan necesaria para la vida de la iglesia. Es por esa razón que el Antiguo Testamento es tan necesario para nosotros, para nuestra caminar con Cristo. No solamente necesitamos el Nuevo Testamento, necesitamos estudiar, meditar en el Antiguo Testamento también. Mira estos dos pasajes de la Escritura, hermano. Mateo capítulo 22, verso 29. Mateo capítulo 22, verso 29. Mateo capítulo 22, verso 29. Sí, hermano, por favor. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Amén, gracias, hermano. Fíjate cómo dice este versículo, hermano. Pero Jesús respondió y le dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo Jesús ahí? Al Antiguo Testamento. Ahora, lo que es interesante de este versículo, hermano, es, bueno, Jesús le está diciendo a esta persona: ustedes están equivocados, ustedes están errados, porque ustedes ignoran, no comprenden el Antiguo Testamento, no comprenden las Escrituras. ¿Por qué no la comprendían? Porque no la estudiaban, porque no la estudiaban de la manera en que debían estudiarla. Y esto se ponía de manifiesto en la pregunta que le hacen estas personas a Jesús. Y es por eso que este pasaje es tan interesante. Porque la pregunta, fíjate, hermano, vamos a ver en el verso 23, para que tengan contexto. Dice: ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y le dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Los saduceos eran, como el mismo texto dice, un grupo religioso que no creía en la resurrección de los muertos. Ahora, mi pregunta para usted esta noche es: si usted fuera a enseñarle a alguien acerca de la resurrección de los muertos, la verdad doctrinal de que los muertos resucitan, no solamente los cristianos, sino todos los hombres, todos, cuando Cristo venga, todos van a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero si usted fuera a mostrarle a alguien esta verdad doctrinal, generalmente ¿a dónde vamos, hermano? Al Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento generalmente vamos ¿a dónde? A 1 Corintios capítulo 15. Pero cuando Jesús le dice aquí: ustedes están equivocados acerca de la resurrección, porque ignoran las Escrituras,
lo que Jesús le estaba diciendo, ¿qué cosa es? Ustedes están equivocados acerca de este tema, porque ustedes no comprenden el Antiguo Testamento. Porque aún desde el Antiguo Testamento, el Señor viene, hermano, enseñándonos progresivamente, de una manera progresiva, verdades doctrinales, aún como el Antiguo Testamento, como la doctrina de la resurrección. Mira este otro verso de la Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo vea. 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice Pablo a Timoteo. Bueno, vamos a leer desde el 14. Dice, tú, está hablando de Timoteo, sin embargo, persiste. Ok, vamos a hacer algo para que usted pueda agarrar el sabor de este pasaje. Vamos a leer, hermano, en el verso en el verso 12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos a hacer una pausa aquí. En el contexto de este pasaje, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñándole a Timoteo, está recordándole cuál es el carácter de los hombres sin Cristo en los últimos tiempos. Se recuerda que las bienaventuranzas hablan de qué? Del carácter de los cristianos mientras vivimos bajo el sol, ¿verdad? Y este pasaje describe las características, hermanos, de las personas que no tienen a Cristo. Y él les dice: en los postreros tiempos los hombres serán como amadores de sí mismos, serán avaros, serán inmorales, y empieza a dar una serie de características hasta que llega, hermano, al verso 10. Dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Verso 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué cosa? Perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo le dice: persiste en las cosas que has aprendido, lo que le está diciendo es: persiste en las verdades doctrinales que te enseñó tu familia. Verdades doctrinales que salieron ¿de dónde? De la palabra de Dios. En el verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras de las que está hablando Pablo aquí una vez más, ¿cuál es, mi hermano? El Antiguo Testamento. La mamá y la abuela de Timoteo, desde que eran niños, fueron diligentes ¿en qué?
en enseñarle a Timoteo las verdades doctrinales que Dios había revelado de él en el Antiguo Testamento. Porque ellos también sabían y creían que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, es palabra de Dios y es autoritativo y es muy necesario para la salvación y santificación del hombre. Es por eso, amados hermanos, es de ahí donde se desprende la autoridad de la ley moral de Dios, como está revelada en el Antiguo Testamento. Ahora, una vez más, hermano, aquí hay dos errores que debemos evitar. El error común es descuidar el Antiguo Testamento y enfatizar el Nuevo Testamento. Ahora, a la luz de lo que nosotros hemos aprendido esta noche, no podemos ir a un error de decir, oh, el Nuevo Testamento no es tan importante entonces. No, ambos son importantes. Porque ambos son, ¿qué cosa? Inspirados por Dios. Y porque ambos son inspirados por Dios, amados hermanos, ambos son autoritativos, ambos son inerrantes, ambos son infalibles, ambos son muy necesarios para la salvación del hombre y la santificación de la iglesia. Y es por esa verdad que nosotros creemos, como vamos a estar viendo en los próximos estudios bíblicos, que la ley de Dios, hermano, todavía está vigente. Y es por esa ley que los hombres serán juzgados en el día del juicio. Es por eso que nosotros como creyentes, como iglesia, necesitamos, mi amada iglesia, estudiar la Biblia en su totalidad. Estudiar todo el consejo de Dios, porque de esa manera aprenderemos, creceremos en obediencia a la palabra de Dios. No solamente a los imperativos del Nuevo Testamento, sino también a la ley moral de Dios revelada en el Antiguo. Y es acerca de esto que el Señor, hermano, nos va a estar enseñando en el pasaje de la Escritura, hermano, que vamos a estar considerando la próxima semana. Quiero, hermanos, terminar llevándolos de nuevo a Lucas capítulo 24. Y vamos a leer en esta ocasión el versículo 31 al 32. Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 31 al 32. La razón por la cual quiero leer este pasaje es porque este pasaje es parte de la aplicación, nos provee una aplicación para las verdades que hemos aprendido hoy. Lucas, hermano, capítulo 24, versos 31 y 32. Todo lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces, está hablando nuevamente de los discípulos a los que Jesús se le apareció. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje, con el estudio de esta noche? ¿Qué tiene que ver esto con la verdad de que el Antiguo Testamento es autoritativo y porque es inspirado por Dios? Bueno, amados hermanos, y esta es la conexión entre este versículo y lo que hemos aprendido esta noche. Una de las excusas más comunes para no leer el Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿Cuál es la excusa más común para no leer el Antiguo Testamento? No lo entiendo. No lo entiendo. Está muy largo, no lo entiendo. Pero la más común es no lo entiendo. Hermano, yo quiero animarte a que tú empieces, si tú no estás leyendo regularmente la Escritura,
o hace mucho tiempo que no lees el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, quiero animarte, mi amada iglesia, a que agarres un libro del Antiguo Testamento y lo empieces a leer. Pero antes de leerlo, ora para que Dios abra tus ojos y puedas reconocer a Cristo en ese pasaje de la Escritura. Puedas ver la gloria de Cristo en ese pasaje, hermano, del Antiguo Testamento. Porque como vamos a ver más adelante, el tema del Antiguo Testamento es Cristo. Yo quiero animarte a que tú pienses en esto. Dice el texto, hermano, que acabamos de leer, en el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando leas el Antiguo Testamento también, al igual que cuando leas el Nuevo Testamento, pero específicamente al leer el Antiguo Testamento, pídele a Dios que abra tus ojos para que tú puedas comprender la Escritura. Porque cuando tú leas el Antiguo Testamento con los ojos abiertos, como cuando Dios te abra los ojos para que tú puedas entender su palabra, al leer la Escritura, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes cuál es el efecto que eso va a tener en tu alma y en tu vida? Que al leer esta palabra, aún el Antiguo Testamento, porque es inspirado por Dios, porque es necesario y es autoritativo, al leerla, al igual que les pasó a estos discípulos, tu corazón va a arder dentro de ti. Va a arder en amor por Dios. Va a arder con un deseo intenso de obedecer más a Dios. Tu corazón va a arder en rechazo al pecado. Tu corazón va a arder por conocer más de Él. Mi amada iglesia. Porque la Escritura es autoritativa, es inspirada por Dios y es muy necesaria para nuestras almas. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la Escritura. Lee el Antiguo Testamento. ¿Tú quieres conocer, amados hermanos? Y fíjate la importancia que tiene poder entender la naturaleza del Antiguo Testamento y su carácter autoritativo y necesario. ¿Sabes? Hoy la mayoría de las iglesias, escúchame bien porque esto es muy importante, la mayoría de las iglesias, la mayoría de las iglesias hoy, los domingos, adoran, bueno, no voy a decir la mayoría, algunas, o muchas de ellas. O lo voy a decir de otra manera, hoy muchos cristianos, cuando vienen a adorar el domingo a la iglesia, vienen a adorar a un Dios que ellos mismos no conocen. O vienen a adorar a un Dios que no es el Dios de la Escritura, que se ha revelado al hombre y a su iglesia en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la mayoría de los cristianos hoy, el entendimiento que tenemos de Dios es un entendimiento que está basado solamente en el Nuevo Testamento. Usted nunca ha escuchado decir, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Nunca ha escuchado a personas decir eso. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy enojón. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Es un Dios apacible. E ignoran que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Que Jesús es un Dios de ira. Que aunque vino como cordero la primera vez, vendrá por segunda vez, pero ya no como cordero, sino como rey victorioso, que vendrá a ejecutar venganza sobre todos sus enemigos. Una iglesia que solamente enfatiza, cristianos que solamente enfatizan el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero que no hablan de todo el consejo de Dios, de toda la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Es una iglesia que cuando adora a un Dios que no es de la Biblia.
porque nuestro Dios se ha revelado tanto en el Nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un cristiano que dice, la ley de Dios ya no está vigente en nuestros tiempos, porque estamos bajo la gracia. Esa sí la hemos oído, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Es un cristiano que no ha entendido la naturaleza de la obediencia a la palabra de Dios. Es un cristiano que no obedece, que realmente no obedece la ley de Dios, como está revelada en su palabra. Es por eso, amados hermanos, que al leer el Antiguo Testamento, pídele a Dios, Señor, abre mis ojos para yo poder ver tu gloria en tu palabra y que mi corazón arda de amor por ti. Que mi corazón arda en obediencia a ti. Yo te quiero hacer una pregunta y tú, quiero que no me respondas, respóndetela tú mismo. Cuando tú lees la Biblia, ya sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, cuando tú lees la Biblia, tu corazón arde dentro de ti. Tu corazón arde en amor por Dios, arde en deseo de obedecer. Porque si no, si cuando tú lees la Biblia tiene el mismo efecto que cuando lees el periódico, o tiene el mismo efecto que cuando lees, ¿sabes? Revisas tus notificaciones en Facebook, no estás leyendo bien la Biblia. Porque la Biblia es viva y es eficaz, y más constante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, dice la palabra de Dios. Si cuando tú lees Facebook o las noticias sientes más emoción, eso te causa más emoción que leer la palabra de Dios, no estás leyendo bien la Biblia. Porque la Biblia es palabra inspirada de Dios. Es la palabra de Dios. Es viva, autoritativa. Si cuando tú lees la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, tú no te sientes, tu corazón no arde por obedecer esta palabra, no la estás leyendo bien. Tus ojos todavía están cerrados. Y es por eso que necesitas pedir al Señor, abre mis ojos, para que arda mi corazón a leer tu palabra. Y si tú estás aquí en esta noche y tú no eres cristiano, tú no tienes a Cristo, obviamente nosotros, y seguramente usted también dice, yo no puedo entender la Biblia, es un libro muy complicado, y obviamente nosotros podemos entender perfectamente por qué te pasa. Y es que dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuando tú lees la Biblia no la entiendes, por eso cuando tú lees la Biblia no puedes comprenderla y te es aburrida, porque tus ojos están enceguecidos por el pecado. Pero dice la palabra de Dios que esa venda solamente uno la puede quitar, Jesucristo. Y es por eso que dice que yo te llamo hoy al arrepentimiento. Es por eso que te llamo hoy en nombre de Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pídele a Él esta noche que abra tus ojos para ver la gloria de su nombre en su palabra. Que te dé la fe para creerla y que haga libre tu voluntad para obedecerla. Ven a Cristo esta noche, oh pecador, en arrepentimiento y fe. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento llama a todos los hombres al arrepentimiento. Cuando Cristo comenzó a predicar, su mensaje, ¿cuál fue? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mismo mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. A través del profeta Isaías, Él nos dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y
vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el que es amplio en perdonar. ¿Quieres venir hoy a Cristo, oh pecador, en arrepentimiento y fe? Escucha la voz de Dios llamándote a la obediencia de su palabra. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Quiero invitarle a que se pongan en pie y vamos a orar esta noche. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te damos gracias por tu palabra que has implantado en nuestras almas. Y yo quiero rogarte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que como tú has prometido en ella, tú la prosperes en nuestros corazones. Señor, haz crecer nuestro amor por tu palabra. Haz crecer nuestro respeto por tu palabra. Específicamente, Señor, por el Antiguo Testamento también. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido en esta noche que al leer tu palabra, Señor, cuando mis hermanos lean el Antiguo Testamento, cuando mis hermanos lean, Señor, la ley y los profetas, Señor, abre sus ojos, abre nuestros ojos, para que podamos, Señor, comprender tu palabra y que nuestros corazones ardan en amor por ti y en deseo de obedecerlo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos perdones por las veces que desobedecemos tu palabra. Y es por eso que en esta noche, Señor, corremos a Cristo una vez más. Señor, no solamente buscando el perdón de nuestros pecados, sino la capacidad para poder crecer en obediencia a la ley y a los profetas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Vayan en paz.